Bueno, se reanuda esta audiencia pública. Rogaría al público que tome sus sitios respectivos y que guarde silencio. Señor secretario, por favor, sírvase llamar a declarar al primer testigo, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias. Rodrigo Villagra Carrón. Gracias. Solicito al señor testigo manifestar ante la Corte su nombre. Rodrigo Juan Villagra Carrón. Nacionalidad. Paraguaya. Lugar de residencia. Asunción, Paraguay. Gracias. El testigo deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa al señor testigo que fue citado por la Corte para declarar sobre la colonización y pérdida del territorio exento, el proceso inicial de recuperación de dicho territorio por las distintas comunidades de ese pueblo, la situación específica de la reivindicación de la tierra del pueblo Chamocasex y la legislación nacional aplicable en relación con la reivindicación de los pueblos indígenas de Paraguay a la tierra y la relación entre los reclamos territoriales actuales, incluyendo el de Chamocasex y el proceso socioadaptativo ante el Estado-Nación. Se informa al testigo que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a la víctima, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. Solicito al testigo que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor testigo, jura o declara solemnemente por su honor y en conciencia que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Tome asiento. Gracias. Doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que procedan a iniciar su interrogatorio. Tiene la palabra, doctora Ayala. Muchas gracias, señor presidente. En representación de las víctimas, interrogará a la doctora Julia Cabello. Buen día. Buen día. Doctor Villagra, ¿podría contarnos qué determina la existencia de un vínculo cultural de esta comunidad con las tierras que reivindican? Hay que recordar que el territorio chaqueño era un territorio libre y autónomo, donde vivían los indígenas hasta finales del siglo XIX. Voy a parafrasear a los ancianos cuando dicen Nenemaja, Enenco, Eñancok, Niliajeca Maja. Solíamos vivir bien en el Chaco, Meque bajaba yo, no habían paraguayos. El vínculo que existe es un vínculo histórico por la comunidad, por el hecho que en el área, en la zona del área reclamada, una zona más amplia, vivían gente del pueblo Sanapaná y también en la comunidad específica, en la aldea específica de San Macacé, gente en Set. Entonces hay un vínculo histórico, ¿sí? Un vínculo histórico, un vínculo social en el sentido que los ascendientes directos de la comunidad resienten de la gente que estaba alrededor de esta zona, un vínculo dinámico en el sentido que al recorrer estas tierras y al nombrar estas tierras con una toponimia específica, la gente recreaba hechos y eventos que se vivieron allí. Y también es un vínculo afectivo en el sentido que las familias que viven ahí, las familias que viven ahora, tienen varios de sus ascendientes enterrados, de sus hijos, de sus abuelos, de sus tatarabuelos enterrados en esta zona. Para ilustrar mejor mi testimonio, me gustaría, si el presidente me permite, entregar unos mapas a la Corte y a los representantes. Adelante, la Secretaría los va a recoger en ese instante. Espera nomás.
En ese sentido hay que recordar que al ser un territorio libre, con la colonización que se empieza a dar a principios del siglo XX, llegan las empresas tanineras, luego llegan las estancias y finalmente la Guerra del Chaco termina por colonizar totalmente el territorio indígena. ¿Podría explicarnos muy brevemente cuál es la relación o si existe alguna relación entre el pueblo Sanapaná y el pueblo Enset? El pueblo Sanapaná y el pueblo Enset son pueblos que están ligados a la familia lingüística Mascoy o Enset. Tienen una asociación y una afinidad lingüística muy grande. Eran pueblos que habitaban territorios contiguos, al igual que otros 4 pueblos más contemporáneos del Paraguay, que son los Angaité, los Toba, los Sanapaná, los Guaná, los Toba Mascoy. Entonces hay 6 pueblos en total, y los Sanapaná, los Enset, son pueblos afines y relacionados lingüística y étnica y geográficamente. Como antropólogo, ¿puede decirnos usted cómo perjudicó a la comunidad la falta de sus tierras y cómo podría eso revertirse? La falta de tierras repercutió en el sentido que la gente, de vivir en una zona libre y amplia, tenga que vivir y reducirse a la parte central de la estancia Salazar. Por varias décadas, vivir ahí siendo mano de obra disponible o desempleada del patrón, el Iton padre y luego Iton hijo. Eso implicó que se deje de socializar a la gente, que a la gente no pueda más hacer sus rituales como de iniciación masculina, como el Huanca, el Yemenama y también otros rituales. También eso implicó la pérdida del idioma, en el sentido que hoy podemos ver aquí entre los testigos que hay gente que solamente puede hablar guaraní, dado que no pudieron seguir socializándose en su lengua. Y además la pérdida de lugares específicos como Majá, Monpená y Mopey Sensac, donde eran, por ejemplo, un lugar de obtención de plantas para la formación de chamanes, que son los que curan a la comunidad. Aquí. ¿Mejor? Ya. Desde sus conocimientos antropológicos y el conocimiento que tiene de la realidad de esta comunidad, ¿por qué considera que la comunidad reivindica las tierras que lo hacen y no otras? Esas tierras son las reivindicadas primero porque hay un vínculo específico con cementerios en esas tierras, porque los ascendientes Sanapaná tuvieron varias aldeas en esa zona, porque esas tierras son las más aptas para vivir, porque hay una toponimia específica allí, porque entre Satmacasé y Mopey Sensat existe la mayor diversidad biológica que permite un sustento para las familias, y porque a partir de todo este tiempo fue lo que la comunidad determinó y se ratificó constantemente en reivindicar. La historia de la comunidad muestra que ellos sufrieron varios desmembramientos de grupos que estuvieron saliendo de la comunidad. ¿Cómo eso afecta antropológicamente, culturalmente a la comunidad y cómo se dieron esos desmembramientos? El hecho de desmembrarse, de que la comunidad primero sea forzada a concentrarse y no poder utilizar un territorio amplio para recorrer, implica que muchas familias no tenían suficiente sustento, y que a pesar de estar emparentadas y de que una cosa muy importante es poder vivir cerca de los parientes de uno, que la gente tenga que ir abandonando lo que fue el primer asiento que conocemos, es Satmacasé, que tenga que ir abandonando, por ejemplo, hacia finales de los años 80, cuando los menonitas compran las tierras de Nueva Promesa, hacia el año 86, cuando los anglicanos compran la tierra del Estribo, hacia el año 93, nuevamente otro grupo va a Nueva Promesa. En fin, implica que la comunidad fue perdiendo muchos miembros que de manera ya permanente tuvieron que ir del seno de su comunidad y de la cercanía con sus parientes a vivir a otro lado.
Y eso también implica pérdida de la memoria histórica, pérdida de lazos familiares y también pérdida en vidas humanas, en el sentido de que mucha gente ya no va a ser ni enterrada ni va a tener relación con las tierras que se reivindican. En el proceso de lucha de la comunidad que usted estudió por la reivindicación de sus tierras, ¿puede describir la situación a la que fue sometida la misma en las negociaciones con el Estado o con particulares? La comunidad, cuando empieza a reivindicar la tierra, 6.700 hectáreas, en 1990, en ese entonces no existía presupuesto suficiente en el INDI y la primera oferta que hace en el curso del proceso administrativo el propietario son de tierras que eran muy alejadas, que no eran las reivindicadas, que eran tierras de muy mala calidad. Entonces la comunidad rechaza ese pedido e insiste en la zona Mopey Censal, que también es conocida como Retiro Primero y Retiro Cuñataí. En 1992, por la nueva constitución, la comunidad ve que puede ampliar su reclamo, dado que la constitución abarca una legislación más favorable a los derechos indígenas, hablar de tierras de extensión y calidad suficientes. Y luego, en 1995, es que se llega a una negociación muy importante con el propietario, con el entonces presidente Valentín Gamarra, en que el propietario o los propietarios una vez más ofrecen otra zona, el Retiro Winchester, o ofrecen toda la totalidad de la estancia, es decir, ofrecen algo de cumplimiento imposible. De ahí en más, los propietarios venden tierras al Estado, siendo que hubo un presupuesto para comprar tierras, pero no las tierras de Tlamocasec, y la comunidad tiene que ir a la expropiación. Y en todo ese transcurso también, en la medida que fracasaba una negociación, que se iniciaba otro proceso, la comunidad iba desmembrándose porque en cada paso se perdían alternativas y posibilidades de lograr. A partir del 2000 es que se se rechaza la expropiación, y allí es que la comunidad ve que no había ningún tipo de salida para seguir reivindicando, y entonces es cuando el Estado presenta otras alternativas. Doctor, ¿cómo se expresa el vínculo cultural de esta comunidad con las tierras que reivindican? Podemos hablar, por ejemplo, del lugar Maja Mompená, donde es un lugar específico, donde hay plantas medicinales que se llaman genéricamente como Panactemá, donde los chamanes Sanapaná se proveían de plantas que se pueden estudiar. Y con el estudio de esas plantas, que es una relación no solamente física, sino metafísica, se puede curar a otros miembros de la comunidad. Eso implica también un proceso de transmisión oral de la memoria histórica, implica que la gente pueda transmitir a sus hijos y contar eventos que sucedieron, la toponimia que se da de esos lugares, e implica que haya una identidad específica de la comunidad Tlamocasec con sus tierras y con la gente que vivió y quiere seguir viviendo en esas tierras. Por último, doctor, ¿podría comentarnos cuál es la relación de la comunidad Tlamocasec con Salazar? La comunidad Tlamocasec en realidad está conformada por gente en Tlet y Sanapaná, gente que vivió en principio en lo que fue llamada ya por los misioneros Tlamacasec. En 1939 se funda una misión allí, cuando todavía esas tierras no pertenecían a Eaton. La estancia Salazar se funda en 1953. Eaton era un simple mayordomo, un empleado de la empresa International Produce Corporation, que estaba al este de las tierras, y la comunidad se constituye ahí. Eaton lo que hace es que le ordena a las aldeas que vayan integrando y yendo a vivir al lado del casco de la estancia para poder controlar, y entonces toda la gente de Sanapaná como la gente en termina constituyendo una sola comunidad allí. Muchas gracias, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. A continuación le voy a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pase a formular las preguntas que tenga para el señor testigo. Tienen uso la palabra. Bueno, por nuestra parte, el doctor Federico Guzmán hará las preguntas. Adelante. Buenas
Buenos días, doctor Villagra. Las preguntas que le va a dirigir la Comisión Interamericana se las hace apelando a su conocimiento personal de la situación de la comunidad Samocasec como testigo y para efectos de que pueda profundizar en algunos de los temas que ya ha mencionado en términos generales en respuesta a las preguntas precedentes. En primer lugar, ¿usted podría ilustrar a la Corte sobre los impactos socioculturales que ha tenido el proceso de pérdida del territorio ancestral específico de la comunidad Samocasec, en primer lugar, en términos de sus patrones tradicionales de caza y recolección y de acceso a fuentes de alimentación? En particular, la gente, al ser aglutinada en una estancia, lo que implica es que evita que la gente pueda recorrer cíclicamente las tierras, que era un recorrido cíclico amplio, pero específico, es decir, cada grupo humano recorría un territorio particular y eso está expresado en el conocimiento de la toponimia. La restricción en el acceso a ese territorio implica, por un lado, la pérdida de la memoria y, por supuesto, la imposibilidad de obtener cierto tipo de comida. Por ejemplo, se llama el algarrobo, el tehues o el caraguatá o un montón de otras plantas que están ubicadas en lugares específicos de ese territorio. A eso la comunidad no pudo tener más acceso. Por otro lado, implica que también al estar viviendo en una manera aglutinados, concentrados, ¿verdad? Literalmente concentrados en 4 hectáreas, los conflictos al interior tenían que dirimirse de una manera mucho más violenta y difícil, dado que la gente no podía abandonar por un tiempo la comunidad como una forma de solución de conflictos, que era una solución muy efectiva de solución de conflictos y es una solución efectiva entre los pueblos indígenas. Asimismo, muchos liderazgos fueron afectados, gente por la imposibilidad de obtener las tierras tuvo que decidir salir, eso implicó conflictos internos, el caso de Ramón Oviedo que tuvo que ir a Nueva Promesa, separación, división de familias. También otra circunstancia implicó también de alguna manera suscitar temor entre la población respecto a la práctica de sus propias rituales de iniciación por la discriminación sufrida con los empleados paraguayos. La gente no puede hacer un huanca, que es la iniciación de los hombres, o un yamana, que es la iniciación de las mujeres. Eso no se pudo hacer más en las estancias. ¿Cuáles han sido los impactos de la pérdida del territorio ancestral específico sobre los sistemas tradicionales de salud y sobre las prácticas curativas de esta comunidad? La realidad es que hoy hay mucho menos chamanes que, por ejemplo, en el ritual de Huanca, donde se inicia gente que puede llegar a tener ese conocimiento, y eso implica tener acceso a lugares específicos donde tener esas plantas, donde realizar el estudio apartado de la gente, porque es un estudio muy peligroso por las implicancias que tiene, por el proceso que sufre el iniciado, es que no haya más iniciados chamanes, haya mucho menos, que sea minusvalorado o minusvalorada la condición de chamán, que los últimos chamanes estén muriendo y que obviamente haya una serie de aflicciones espirituales y físicas entre la población. ¿Usted le podría explicar a la Corte cuál ha sido el impacto de la pérdida del territorio ancestral específico sobre las prácticas funerarias y las prácticas rituales y espirituales de la comunidad? En principio, la gente tiene un proceso, un ciclo. El ciclo de vida implica que cuando muere la persona hay un peligro de que esa persona que muere lleve el alma de sus muertos. Entonces se necesita mucho espacio para poder movilizarse y alejarse de aquello que recuerda la muerte. Pero una vez procesado y pasado ese ciclo, eso se revierte y se vuelve un lugar afectivo. El hecho de que la gente no pueda enterrar en lugares elegidos, que tenga que concentrar, que no pueda volver, que esos lugares también hayan sido de alguna manera desacralizados, como sucedió con la expulsión de la comunidad, el proceso forzoso, implica que toda esa relación afectiva no se pueda dar, y esa relación simbólica y espiritual. ¿Usted calificaría a la comunidad de Samocasec como una población indígena en situación de desplazamiento? Sí, en principio es una población que estuvo en proceso de concentración y luego una población en proceso de desplazamiento de sus lugares tradicionales. ¿Y cómo describiría los impactos a nivel sociocultural de esta situación de desplazamiento, en particular, si puede, sobre las estructuras tradicionales de liderazgo o de autoridad?
En el caso de la autoridad implica que la elección tenga que ser forzosa a veces de más líderes de aquellos que podrían consensuarse en espacios más abiertos, porque el límite histórico de las bandas tradicionales era de 30 a 100 personas. Hoy en día, estando 800 personas, crea como una superposición de personas, crea muchos conflictos que además no pueden, con esa población y con mucho menos medios, no pueden los líderes gerenciar. Y en ese sentido también implica que, por ejemplo, las pautas de generosidad que se entienden que son valores para los líderes no tengan la capacidad de generar bienestar físico, económico, espiritual para su gente, porque implica un caudal de recursos y de posibilidades mucho más grande, y además implica para muchos líderes tener que supeditarse a los patrones, ¿verdad? Siendo que existían otros patrones. En relación específicamente con el proceso de reivindicación territorial que han promovido las autoridades de Samocasec ante las autoridades y el gobierno paraguayo, ¿usted cómo describiría el impacto que ha tenido ese proceso sobre las estructuras de autoridad y de liderazgo tradicionales de la comunidad? En algún sentido eso impactó fuertemente, porque la comunidad en el transcurso desde los años 70 en adelante, que ya se empezó a tener conciencia de la necesidad de reivindicar tierra con la aparición del 904, la comunidad tuvo que ir eligiendo y a veces sacando de camino a varios líderes para poder, o en la expectativa de poder lograr las tierras. Y en la medida que eso no se ha dado, eso ha implicado que también muchos líderes se hayan retirado, hayan sido de alguna manera irradiados por no ser suficientemente capaces de reivindicar. Es decir, la carga y el peso de la reivindicación terminó afectándoles en sus propias relaciones internas. ¿Usted podría trazar algún tipo de paralelo o de comparación entre la relación que tiene la comunidad de Samocasec con su territorio ancestral en la estancia Salazar Retiro I y la que pudiera llegar a establecer actualmente con el territorio de Coraí en el que está viviendo? Sí, así es. Digamos, el territorio de Coraí está casi al límite este del territorio ancestral Sanapaná, o de este grupo Sanapaná en concreto. Entonces, si se pueden fijar en el mapa, las tierras que dieron a Coraí es tierra de la parte limítrofe, a veces superpuestas entre indígenas Angaité y Sanapaná. Cuando se inician las negociaciones, la reivindicación de Coraí, de la comunidad de Coraí, que estaba en el extremo este de la estancia Salazar, finalmente ellos obtienen la tierra en 1997. Y dado que los dos reclamos de la estancia de la gente de la comunidad de Coraí y de Samocase se superponían, la comunidad de Coraí acepta las 15.000 hectáreas que Eaton le ofrece al Estado y el Estado compra, y luego hace una cesión interna a la comunidad Samocasec de parte de esas hectáreas por solidaridad. ¿Usted podría explicarle a la Corte cuáles han sido las consecuencias de la declaratoria de una reserva natural sobre el territorio ancestral específico de la comunidad Samocasec? Una consecuencia directa fue que al instaurarse guardias privadas, la comunidad no pueda seguir cazando y recolectando en esa zona, y que si lo llegaron a hacer, pero bajo amenaza de muerte. En ese sentido, al declararse una zona, lo que se hace es volver la parte controvertida, que esa era un área supuestamente racionalmente explotada, resulta que es un área de reserva. Es decir, que en realidad siempre ha sido un área habitable y un hábitat sostenible para un grupo humano, y el grupo humano que siempre lo ha habitado. ¿Usted considera o cómo valoraría usted los impactos que ha tenido la historia reciente de la comunidad Samocasec y sus reivindicaciones territoriales sobre su relación con el Estado-Nación paraguayo en general? ¿Cree que ha tenido algún impacto en ese ámbito? Sí, se entiende por impacto un descrédito grande y una desilusión por la falta de respuestas en que la comunidad ha hecho todos los esfuerzos. En 1990 presenta legalmente, en 1995 acompaña junto con otros pueblos en Angaité un pedido de que se incluya en el presupuesto fondos suficientes para compra de tierras, acompaña un pedido de expropiación, acompaña inclusive cuando todas estas instancias se agotaron,
una oferta que se da por otras tierras que estaban todavía dentro del territorio ancestral, y todas y cada una de ellas de estas instancias fracasaron para obtener su tierra. Entonces hay un descrédito grande. Con base en su experiencia personal, ¿usted considera que el procedimiento administrativo actualmente existente en Paraguay para protección de territorios indígenas ofrece alguna posibilidad efectiva de reivindicación del territorio ancestral? No lo ofrece. ¿Podría explicar las razones? No ofrece porque en el sentido, hasta hoy en día, el argumento que se ha puesto en discusión es si las tierras reivindicadas por los indígenas son racionalmente explotadas o no por los titulares actuales. En principio, esa es una discusión que no se basa ni siquiera en la propia legislación paraguaya, que deriva por la ley del INDER, del Instituto de Tierras, deriva a que en el caso de las comunidades indígenas sea competente el INDI. Desde luego que la discusión que está cuando se reivindica tierras indígenas es si es territorio indígena o no, y una vez satisfecho eso, si es un territorio prioritario, porque desde luego es obvio que después de 100 años de colonización esas tierras de algún modo van a estar explotadas. Y una última pregunta, como antropólogo que conoce personalmente la situación de la comunidad, ¿usted cree que exista algún prospecto de reconstitución del tejido étnico y sociocultural afectado por esta historia reciente, y qué sería necesario hacer en su criterio para efectos de lograr esa reconstitución? Yo creo que sí, con la restitución de las 10.700 hectáreas, que parte de ellas están siendo forestadas, pero igual que con la restitución de esas tierras, con el aseguramiento de tierras contiguas para acceso de actividades tradicionales, aunque no sean tituladas, y con la reconstitución de la identidad de la condición de sujetos activos de los planes que se desarrollan en el Chaco, que hasta hoy en día simplemente el componente indígena es solamente un componente marginal. Los indígenas no son invitados a discutir dónde hay que trazar rutas, qué tipo de proyectos hay que hacer, simplemente figuran como un componente afectado secundario. Que ese tipo de cosas se cambien, que ese tipo de políticas se hagan políticas más inclusivas. Yo creo que así la comunidad probablemente va a tener posibilidad de transmitir su identidad y su cultura a futuras generaciones. Muchas gracias, doctor. La comisión no tiene más preguntas. Muchas gracias, doctor Guzmán. La representación del Estado tiene la palabra. Señora agente, puede proceder a formular las preguntas que considere pertinentes. Sí, gracias, señoría. En primer lugar, solicito que el testigo diga si trabajaba con la organización Tierra Viva y en ese caso, si ha sido representante convencional de los Xamocasec. Sí, yo trabajé con la comunidad indígena. ¿Y en qué año? Tiene que haber sido hasta el año 95 o 96. Sí, no me contestó la pregunta si fue representante convencional como abogado. Sí, fui representante convencional. Muy bien. ¿También sabe si el señor Jorge Servín trabajaba en Tierra Viva? Sí. También trabajaba, el que hizo el censo, también trabajaba, perfecto. Le pregunto en su condición de abogado, de ex abogado de la comunidad Xamocasec y hoy como testigo, ¿por qué la comunidad no ha planteado ante el Poder Judicial la reivindicación de las tierras? ¿Por qué no agotó la instancia interna que exige la normativa internacional? Bueno, primero es, al lugar esa, la comunidad en principio siguió todo el proceso administrativo que es el establecido. El proceso judicial no es un proceso contemplado para la reivindicación de tierras. Lo que se sigue aquí es cuando hay un sistema, hay una controversia sobre los propietarios quieren no vender las tierras, lo que hace se eleva al Parlamento. Usted está poniendo algo controvertido, algo que en el 1995 el INDI propone al Parlamento, recomienda al Parlamento la expropiación y el Parlamento se niega a expropiar, siendo que el propio Estado recomienda la expropiación de las tierras y no recomienda en ese sentido ningún otro proceso que no existe. Sobre el agotamiento de la instancia interna, el procurador va a preguntarle. Dos preguntas sobre sus palabras. Quisiera saber, usted es abogado, ¿no? Sí, pero seguí nomás. Entonces, quisiera saber si la reivindicación judicial no permite la reivindicación de tierras a instancia judicial. Pregunta 1. Pregunta 2.
Quisiera que me explique si la República del Paraguay no provee la expropiación